Aviso, el juego posee traducción al español, sin embargo no es tan fiable a la hora de comentar la historia del juego en los primeros 8 capítulos, ya que mucha de la información sigue teniendo la traducción de la beta. Por ello, quitándola del prólogo y el capítulo 9 en adelante, usaremos la traducción en inglés como material. A su vez, me gustaría comentaros que si notáis picos de lag a lo largo del prólogo, es porque el vídeo usado es de cuando el juego salió. Es imposible rejugar el prólogo, por lo que tendremos que conformarnos con esta grabación. Dicho esto, comencemos con el vídeo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. 冷凍ポットのロックを解除。宇宙ステーション内の重力変化にご注意ください。警告、総酸素濃度が低下しています。脱出ポットセット完了。ランプの指示に従って宇宙服に着替えてください。生体認証が成功しました。操作権限を付与しています。目標は脱出ポットを分離。予行演習に従い攻撃命令を実行。攻撃指令遮断。生存者登場の可能性あり。
せろ範囲内ヘイムダル部隊による回収を要請陣形を保持直進する La historia comienza dentro de la zona de contención Aleph. Allí, una mujer llamada Life sería guiada por la secretaria Caroline para recuperar lo que fuera que hubiese dentro de la cápsula de escape enviada por la estación Mistletoe. La misión no sería fácil, ya que debido a la alta concentración de titagen en el aire dentro de la zona Aleph, el camino hacia la cápsula estaría repleto de cambiados. No obstante, esto no sería problema para Life. Después de todo, estamos hablando de una de las mejores manifestaciones de toda Yggdrasil. Finalmente, Life llegaría a la ubicación de la cápsula de escape, pero justo cuando estaba por alcanzar su objetivo, los niveles de contaminación titagen subirían descontroladamente y empezaría a nevar. Un titán estaba por aparecer. Se trataba de Ela, uno de los titanes más fuertes jamás visto. Life no tenía posibilidades en su forma base, por lo que solicitaría la activación del sistema Apoteosis. Life solicitaría un contraataque, pero sería detenida por Caroline, quien la volvería a poner con los pies en la tierra. La misión no era derrotar a Ela, sino completar la misión ordenada por su jefa. Ya solo quedaban Life y la cápsula de escape. Life se acercaría a ella solo para sorprenderse al ver quién era la persona que traía dicha cápsula. Se trataba del analista. Life siempre supo que regresaría. Tras 3 años, el analista se sorprendería al ver el cambio de Life respecto a aquel que él conocía. Su cabeza se llenaría de preguntas, pero estas serían interrumpidas por Caroline, quien informaría del éxito de la fase 1 del plan. La fase 2 podía comenzar. Caroline comentaría que como siguiente paso, Life y él tendrían que escapar de la zona Aleph y regresar a la empresa, a Yggdrasil. Bueno, como dije al principio, tras comentar la historia de cada capítulo, toca explicar toda la terminología introducida en este. No obstante, algunos términos como manifestación o zona de contención Aleph serán explicados al final del capítulo 1, ya que este capítulo proporciona el contexto necesario para entenderlos. Comencemos con el resto. En este prólogo del capítulo 1 se nos han introducido varias terminologías, entre ellas están cambiados. Al exponer a humanos a diferentes cantidades de titagen, estos pueden o desvanecerse en el aire o convertirse en cambiados. En conclusión, se tratan de zombies de humanos expuestos al titagen. Titagen. Cuando nos referimos a titagen, hablamos de una sustancia cristalina encontrada principalmente en la zona de contención Aleph. Un dato importante es que el titagen parece ser el material del que están compuestos los propios titanes, y es extremadamente tóxico para los seres vivos, por lo que es recomendable no exponerse a estas sustancias sin el equipamiento adecuado. Titanes. Si bien recientemente se nos ha revelado el origen de estos titanes, lo único que tenéis que saber por el momento es que son una serie de fuertes enemigos compuestos principalmente por titagen a los que hay que derrotar. Por el momento solo aparecen dentro de la zona de contención y al igual que los humanos pueden mutar y evolucionar. Sistema Apoteosis. En un principio, Yggdrasil no sabía cómo utilizar el poder de las manifestaciones. Poniendo como ejemplo a Life, esta requería usar el exoesqueleto Wild Hunt para reducir su temperatura corporal y poder usar los poderes de su Deimos. A medida que la tecnología de las manifestaciones mejoraba con el tiempo, el sistema Apoteosis sería creado, el cual permitía utilizar los poderes de la Deimos sin inundarse en el proceso. Analista. Protagonista del juego y analista de la fuerza Heimdall.
Siendo en el momento el comandante del departamento de seguridad de Yggdrasil Enterprises, este sería enviado a la estación Mistiltein poco tiempo después del primer descenso. Sin embargo, este acabaría siendo criogenizado por razones desconocidas durante 3 años hasta su regreso en 2060. El capítulo comienza en una sala médica de Yggdrasil donde Catherine anotaría los síntomas del analista tras despertar de sus 3 años pasados en criostasis. Dejando un poco de lado su amnesia de los últimos 3 años, Catherine se interesaría más por sus alucinaciones durante el aterrizaje de la cápsula de escape, por lo que para descubrir la causa de estos, Catherine llevaría a cabo varios tests médicos en el analista utilizando una piscina llena de un líquido azul. El analista se tumbaría en esta, sintiendo el líquido escalar por todo su cuerpo hasta cubrirlo por completo, y el test comenzaría. Tras una corta conversación entre el analista y Catherine, Reyes detectaría una anormalidad en el cerebro del analista. Catherine se levantaría rápidamente de su silla y comenzaría a analizar los resultados. Tras unos minutos, ambos volverían a reunirse en la sala de comando para ver los resultados. El analista tenía nervios teotrópicos en su cerebro. Por lo general, este tipo de nervios mejoran las habilidades generales de quienes los tienen gracias a la Deimos que viene con dichos nervios. Más tarde veremos esto. Sin embargo, en el caso del analista era diferente. En vez de contener una Deimos, estos nervios teotrópicos venían con 2 ganglios empáticos y eran la causa de las visiones del analista. Pensadlo como una antena que envía recuerdos almacenados en esos nervios al cerebro del analista. Como única recomendación, Catherine le pediría al analista que tratara de no olvidar su yo, ya que al no pertenecer dichos recuerdos a su cerebro, había riesgos de disociación. Por último, Catherine le pediría que no mencionara este tema delante de la jefa, pero como no, la jefa aparecería. Catherine se había tragado sus palabras. El analista, sin embargo, reconocería a esa mujer instantáneamente. Se trataba de Tau, una de las directoras de Yggdrasil, quien poseía el destino de la humanidad en sus manos. Aprovechando que Tau tenía 14 minutos libres antes de su próxima reunión, esta le pediría a Catherine y al resto de sus hombres que la dejaran a solas con el analista. Ya estando solos, esta lo congratularía en nombre de todos los directores de Yggdrasil por su servitud y sacrificios pasados al intentar recuperar la estación Mistiltein. Por supuesto, esta no se limitaría a simples palabras, sino que además le otorgaría al analista la posibilidad de ser ascendido a analista de la fuerza Heimdall. La razón por la que le he estado llamando analista todo este rato es porque hasta el momento se le ha referido por el nombre del jugador, y obviamente quedaría raro usar Celebi para referirse a él. El analista lo pensaría profundamente y finalmente este daría una respuesta. Él aceptaría el ascenso con una condición. Al convertirse en analista de la fuerza Heimdall, Yggdrasil tendría que quitarle los nervios teotrópicos de su cerebro a través de una cirugía. A Tau le parecería razonable, pero dejaría claro que para llevar a cabo dicha operación tendría que esperar un poco hasta que se realice un plan médico. Esto no afectaría su posición de analista. Tras una charla con la directora Tau, regresamos nuevamente a la zona Aleph, esta vez para rescatar un cargamento de un cohete extraviado. Esta misión se llevaría a cabo por el analista, Leif y Feni. Al probablemente tratarse de recursos esenciales para subsistir en la zona Aleph, las calles estarían repletas de coyotes, un grupo de bandidos y rebeldes los cuales viven por la zona de contención. El trío no lo sabía, pero la razón por la que tantos coyotes habían sido movilizados era para defender a unos coyotes que se encontraban saqueando el cohete en ese momento. No obstante, para el dúo de manifestaciones, las razones no eran importantes por el momento. Lo único que debían hacer era abrirse camino por las calles de la ciudad abandonada y acabar con ellos. Para llevar a cabo esta misión, Feni y Leif se separarían temporalmente para limpiar la zona. Leif se encargaría de los coyotes de las calles y Feni se encargaría de los coyotes en la cima de los edificios. Tras acabar con varias oleadas de coyotes defensores, Leif y Feni finalmente se reunirían. Sin embargo, el fuego aún no había cesado. El analista quedaría sorprendido tras ver cómo las celebridades que en su momento solían entretener a un gran público en los Valkyrie Games se habían transformado en dos grandes guerreras capaces de combatir a los titanes
directamente. Esto llegaría a tal punto en el que este no se daría cuenta de cómo el combate ya había acabado, siendo Fanny la que le sacaría del trance. Life seguidamente le preguntaría al analista sobre el siguiente paso. No obstante, aprovechando el alto el fuego temporal y al hecho que llevaban 3 años sin hablar entre ellos, el analista comenzaría una ronda de preguntas para reorganizar sus pensamientos sobre ellas dos. Después de todo, ya no estábamos hablando de celebridades, sino de compañeras de armas. El analista comenzaría con Fanny y seguidamente lanzaría su primera pregunta. El analista continuaría con Life y seguidamente esta le preguntaría qué era lo que quería preguntar. Sin embargo, esta sería diferente a la que le preguntó a Fanny. El analista no dudaba de su voluntad y determinación para luchar, y la razón era simple. 4 de octubre de 2057, día del primer descenso. El enorme titán conocido como Ymir apareció durante la final de la 8ª edición de los Valkyrie Games, causando muertes en masa y daños catastróficos antes de desaparecer. Bajo mi comando, el departamento de seguridad logró rescatar a la mayoría de participantes. Sin embargo, muchos no fueron tratados tras el desastre debido al limitado personal y recursos médicos. Entre los rescatados se encontraban Life Vestla y Fanny Golden. Cuando encontramos a Life, ella se encontraba tumbada entre los escombros. Su ojo derecho estaba sangrando y ya había perdido la conciencia. Su ropa y el lazo en su medalla estaban empapados en sangre, pegadas a sus heridas como si de pegamento se tratara. Cada vez que su colgante medalla se balanceaba, su herida se abría nuevamente. Para llevar a Life a la lanzadera, no tuve más opción que cortar la medalla de su pecho. Tras pasar la noche en la cabina médica, Life ignoró al personal médico que la intentaba detener, arrastrando su lesionado cuerpo fuera del hospital. Al final, la descubrí en la destruida sede de la final. Tras finalizar las preguntas, el trío se pondría en marcha nuevamente hacia el cohete extraviado. En el camino se encontrarían varios obstáculos, desde patrullas de coyotes hasta torretas blindadas, aunque tampoco faltarían los pósters de la legendaria Life Vestla colgados en algunas calles. No obstante, estos 3 personajes los superarían sin problemas. Pronto llegarían a una zona abierta en el camino, por lo que defenderse de los coyotes se empezaría a complicar. Había llegado el momento de tomar otras medidas. ¿Qué pasa? 奴らにこんな戦術規範があるわけない。分析の仕事は分析員に任せましょう。バルキリー出席支度はよろしいかしら。出番よ。お前たち手榴弾の残りは。私たちを殺すつもり？分析員、必要な状況なら私から指揮権を引き継いでお前の判断を信じる。私も。¿Recordáis lo que os dije antes?
Por lo general, este tipo de nervios mejoran las habilidades generales de quienes los tienen gracias a la Deimos que viene con dichos nervios. Más tarde veremos esto. Bueno, ha llegado el momento de explicaros qué es una Deimos. Como dije antes, una Deimos es encontrada en los nervios teotrópicos de cada personaje, pero en sí, una Deimos es la manifestación de una deidad comúnmente pero no exclusiva de la mitología nórdica. Por ejemplo, la Deimos de Leif es Odín, un dios de la mitología nórdica, mientras que la Deimos de Feni es Hera, una diosa de la mitología griega. Esto explica los poderes de Leif en esta cinemática. No obstante, estos poderes no vienen sin consecuencias. En nada veréis de lo que hablo. Tras silenciar a los coyotes temporalmente, Caroline contactaría con el analista, Leif y Feni para recordarles que aparte de la munición e inhibidores Valdir, inhibidores para contrarrestar la corrupción del Titagen, que habían llevado a la misión, también tenían consigo una inyección para cesar la inundación de una manifestación. Y esta es la principal consecuencia que os comenté antes de poseer a una Deimos, vamos, de ser una manifestación. Ser la manifestación de una deidad no es cosa fácil, requiere un montón de autocontrol tanto emocional como mental. En general, de una buena salud mental. Volviendo con el grupo, el analista le pediría a Caroline que confirmara de nuevo las coordenadas del cohete, y para la mala suerte del trío, los coyotes habían llegado antes a su destino. Esta no sería la única mala noticia, claro que no, ya que segundos después de ser anunciada, la llamada se cortaría, los niveles de concentración de Titagen en el aire subirían y finalmente empezaría a nevar. Se acercaba un titán. Rápidamente, el grupo se resguardaría de la tormenta de Titagen en una nave abandonada. Sin embargo, esto no sería efectivo, ya que al tratarse de Titagen cristalizado, poca protección otorgaba el cemento armado de la estructura. Pronto se formaría un hueco en el muro de la nave, el cual usarían Leif y el analista para observar la mismísima cara del titán Ymir. Puede que para el analista poco importara esto, pero para Leif significaba más de 1001 razones para completar su venganza contra ella. ¿Recordáis lo que os dije sobre tener un buen autocontrol emocional para evitar una inundación? Exacto, Leif se había inundado. El control del cuerpo era de Odín ahora. Relámpagos emanaban de su ojo izquierdo, el único biológico que le quedaba. Feni inmediatamente le pediría al analista que preparara la nueva inyección que llevaban. No obstante, no había tiempo para cargar el arma. Con tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, no había tiempo para pensar. Solo quedaba una opción, una que requeriría un acto en ese mismo instante. El analista se abalanzaría sobre Leif, la abrazaría y le inyectaría la inyección. Mientras surtía efecto, él solo podía aguantar. Leif era como una bestia en sus brazos tratando de escapar para perseguir al enemigo que le arrebató todo lo que tenía. El analista podía sentir sus costillas quebrándose y la electricidad de Odín pasando por toda su piel, pero finalmente todo acabaría. Leif había vuelto a la normalidad. Leif sería soltada por el analista solo para observar que aquel desliz de autocontrol había causado daños a uno de sus seres queridos. Leif se disculparía, pero debido al gran sentimiento de culpa, esta se alejaría hacia una esquina de la nave, se sentaría y abrazaría sus piernas mirando hacia abajo. La nieve pronto cesaría y el trío pondría marcha hacia el cohete. Estos no tardarían mucho en encontrarlo, no obstante, aún tenían varios obstáculos que superar para llegar a él. Una vez limpiada la zona de coyotes, Feni entraría al cohete para revisar la mercancía, solo para llevarse la sorpresa de que se trataba de un gran arsenal de armas, y para la desgracia del trío, muchas de esas armas faltaban, entre todas ellas, un gran mega de combate. El analista contactaría con Caroline y le haría un resumen de lo ocurrido momentos antes, y esta quedaría sorprendida. Ymir no había sido vista desde el descenso hace 3 años. ¿Por qué aparecería ahora y no antes? Sin embargo, esto no importaba ahora. El analista le preguntaría el porqué de tantas armas dentro de aquel cohete, y Caroline le comentaría que aquel cohete había sido lanzado junto a un escuadrón en su interior en 2058 para recuperar la estación Mistiltein. Sin embargo, a medida que se iba acercando a la estación, este perdería el control y quedaría orbitando la Tierra hasta su descenso fuera de control recientemente. Esto, claro está, debido a un choque contra otro objeto en el espacio.
Life comentaría que no habían encontrado ningún tipo de vida en el cohete y Caroline quedaría extrañada. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: buscar a los coyotes y recuperar las armas y mecha robados. No iba a ser fácil, pero por suerte para todas, el analista ya había preparado un plan B. Fritia y Marian habían permanecido en stand-by para actuar en caso de que las cosas se complicaran. Fritia se encargaría del fuego en tierra, mientras que Marian cubriría el resto desde la cima de los edificios. Pronto acabarían con los coyotes, y ambas se quedarían en la zona para ayudar al equipo mandado a transportar la mercancía de vuelta a Yggdrasil. El analista, Life y Fenny avanzarían para enfrentarse al mecha. Sin embargo, mientras todos luchaban, algo más estaba ocurriendo en los suburbios. Volviendo con el trío, todos quedarían confundidos al no encontrarse con el mecha en el campo de batalla. En su lugar, solo se encontrarían con algunas torretas y algunos coyotes desorientados. No obstante, no supondría un problema muy grande y acabarían con los enemigos. Sin embargo, algo no estaba bien. El combate contra el mecha robado había comenzado. Life y Fenny, dirigidas por el analista, lucharían codo con codo una vez más para detener aquella amenaza y recuperar el mecha robado. No iba a ser tarea fácil, pero gracias al vínculo en combate que compartían ambas, estas lograrían finalmente acabar con el mecha. Al final del día, el trío parecía que volvería a Yggdrasil de una pieza. Sí, puede que el incidente de Ymir provocara unas cuantas lesiones al analista, pero más allá de ello, solo un dolor de cabeza ligero parecía afectarle en ese momento. Life inmediatamente abriría la escotilla del mecha y sacaría al capitán de los coyotes antes de que este explotara. No era para salvarle precisamente, sino para interrogarlo. A cambio de no arrebatarle los inhibidores Valdir de su posición, el capitán de los coyotes le enseñaría la localización de las armas robadas. Al llegar, el trío se encontraría con las armas robadas como era prometido, sin embargo, los números aún no cuadraban. Sería entonces cuando el dolor de cabeza del analista se intensificaría por cada minuto que pasaba en aquel lugar. A pesar de ello, el analista dirigiría la atención hacia el capitán de los coyotes, quien le comentaría que el resto de armas que faltaban habían sido enviadas al coyote alfa, Jet. El analista le preguntaría la ubicación de dicho coyote alfa, pero solo recibiría dos simples frases como respuesta: si te quiere ver, te encontrará sin importar dónde estés. Si no quiere, no lo encontrarás jamás. Seguidamente, Life le preguntaría al analista sobre el destino del capitán de los coyotes y sus inhibidores, y este lo entregaría a la militaría. No obstante, este recibiría sus inhibidores de vuelta como era prometido. Pronto llegaría el equipo de seguridad para recuperar todo el armamento del cohete, y el analista organizaría una investigación rápida a la zona donde el capitán había almacenado el armamento robado. Sin embargo, nadie nunca podría haber predicho lo que estaban a punto de encontrar. Tras una corta investigación en las ruinas usadas por el capitán de los coyotes, Life y Fenny destacarían una máquina operativa. Se trataba de una cápsula de hibernación, la cual contenía una chica de pelo plateado. Su nombre era Cathia y había sido puesta en hibernación en el año 2030 a los 17 años de edad. Estamos hablando de que Cathia había estado en hibernación durante 3 décadas. La chica
pronto abriría los ojos, y seguidamente la máquina emitiría un aviso sobre la yubosis de Acacia. Tras leer esta palabra, el dolor de cabeza del analista solo empeoraría más y más, llegando al punto donde Feni empezaría a pensar que se estaba inundando. Enseguida, le pediría a Life que le diera la inyección usada anteriormente para parar su inundamiento, pero era inútil, nada cambiaba, y lo único que podían hacer era esperar a Caroline. El analista comenzaría a perder el sentido del oído, y posteriormente, visiones del descenso comenzarían a inundar su mente. Verdaderamente fue un final intenso. En este capítulo muchos términos y nombres han aparecido tanto por primera vez como por segunda vez. Como dije antes, hablaremos ahora de toda la terminología. Estación Mistiltein. Una estación encargada de fabricar inhibidores Baldir, la cual se salió de control tiempo después del descenso. A pesar de varios intentos por recuperar el control, nunca ha habido éxito. No fue hasta el comienzo de la historia donde nuevas noticias aparecerían con el descenso del analista. Existe más información sobre esta, pero para no hacer spoiler, la dejaremos para otros vídeos. Hermana y hermano. Dos víctimas más del primer descenso. No puedo comentar más, ya que serían spoilers. Zona de contención Aleph. La zona de contención Aleph es el resultado del primer descenso. La ciudad que una vez albergaba vida y alegría había quedado reducida a simples ruinas contaminadas por Titagen. Poco tiempo después del descenso, Yggdrasil movilizaría todos sus recursos para construir los muros de contención con la esperanza de ralentizar la propagación del Titagen. A pesar de varios ataques de titanes durante la construcción, eventualmente esta sería completada, naciendo así la zona de contención Aleph. Yggdrasil Enterprises. Yggdrasil es un conglomerado multinacional envuelto en una gran variedad de industrias, entre ellas se incluyen la IA, la robótica, los biofarmacéuticos y el de entretenimiento. Eventualmente la empresa crearía un medicamento conocido como los inhibidores Baldir con el objetivo de combatir la yubosis y acabar con ella. A su vez, Yggdrasil sacaría sus Valkyria Games, los cuales se volverían la dominante fuente de entretenimiento alrededor del mundo. Tras el descenso, Yggdrasil se apresuraría para formar a la Fuerza Heimdall y así poder luchar contra los titanes. Sin embargo, parecen haber dudosas intenciones y objetivos ocultos detrás de sus acciones. Yubosis, una crónica y no transmitible enfermedad descubierta hace 40 años, es decir, en el 2020. Su nombre proviene de la típica ocurrencia de infectar a jóvenes de entre 14 y 19 años. La mayoría de los pacientes sufren de síntomas como alucinaciones audiovisuales y posteriormente fallo de órganos internos. Sus cerebros también podrían verse afectados, lo cual llevaría a los casos serios de pacientes a la muerte. El antibiótico más efectivo para combatirla son los inhibidores Baldir que ya hemos visto antes, nervios teotrópicos, deimos y manifestaciones. La razón por la que comentaré todos estos términos juntos es porque están conectados entre sí. Cuando una persona desarrolla nervios teotrópicos, tema al cual llevaremos en capítulos futuros, y posteriormente despierta su deimos, son nombrados y reconocidos como manifestaciones. Las manifestaciones a menudo se creen dioses míticos que han estado dormidos durante siglos y que ahora han sido despertados por la aparición de los titanes. Poseen una fuerza física y mental increíble y los más fuertes entre ellos pueden incluso invocar el misterioso poder del Titagen para ayudarlos en el combate.
Como habéis visto, el mundo de Snowbreak es mucho más interesante y extenso de lo que puede aparentar en un principio. Por el momento, hemos cubierto un solo capítulo, pero habiendo ya jugado los 11 disponibles hasta el momento, os puedo asegurar que este es solo el principio de una gran épica historia llena de tensión, acción, traición, entre otros. El capítulo 12 de la historia está a la vuelta de la esquina, y aprovechando que regalarán otro personaje 5 estrellas en la 1.3, creo que es el momento perfecto para que le deis una oportunidad. Si os ha gustado el vídeo, un like y una sub se agradece. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.